Dentro de 2 horas se celebra en Bruselas una decisiva cena de trabajo previa al Consejo Europeo que comienza mañana. En ella, los 27 países de la Unión Europea decidirán qué camino seguir después de escuchar a Theresa May. Esperan una propuesta de la primera ministra británica que desbloquee las negociaciones del Brexit. Unas negociaciones estancadas que auguran el peor escenario posible, la salida sin acuerdo del Reino Unido. Para analizar este asunto tenemos hoy con nosotros a Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Miguel Acosta, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes. Buenas tardes. A los dos. Bueno, ¿qué consecuencias podría tener ese Brexit sin acuerdo? Bueno, pues yo creo que las consecuencias serían muy malas para el Reino Unido, no buenas para la Unión Europea, pero especialmente malas para el Reino Unido. Ya, de hecho, pues hoy los periódicos franceses tenían en portada que los británicos para ir a París necesitarían un visado ante una falta de acuerdo total, lo que sería el Brexit súper duro. Que de verdad vayamos a llegar a esa situación, pues que ahora mismo parece la más probable. A mí me cuesta creerlo. Yo creo que siempre en la Unión Europea siempre pasa igual con las negociaciones, ¿no? Intensifican, pasan toda la noche hablando con una resistencia tremenda, 30 horas negociando y terminan llegando a un acuerdo. Quizá no sea el mejor acuerdo y efectivamente haga falta un plazo extraordinario, como ha dicho Barnier, pero algún acuerdo habrá que tener. Ya hay muchos puntos cerrados. Bueno, la cuestión fundamentalmente es los efectos más graves que se pueden producir si efectivamente no se llega a un acuerdo, que es el gran temor de Reino Unido. Es sobre todo en cuanto al impacto en lo que es la City londinense, el impacto en la economía mundial de un Reino Unido fuera de la Unión Europea. Eso realmente es la mayor preocupación. La situación frente a un no acuerdo, bueno, hoy mismo en El País se ha publicado una editorial firmada entre otros por Tony Blair, donde defendían la posibilidad o el hecho de evitar un acuerdo bajo cualquier tipo de condición. Esto es, mejor un acuerdo serio que firmar un acuerdo después de, como dice Maricruz, muchas horas de negociación para llegar a un acuerdo de mínimos, pero al menos un acuerdo y que sirva, digamos, como colchón para futuras negociaciones. Yo creo que es correcta esta visión que tienen estos políticos británicos, pero en cualquier caso, desde mi modesto punto de vista, dudo que hoy se llegue a un acuerdo. Queda todavía tiempo, queda al menos, podríamos incluso aventurarnos a alargarlo un mes más, pero no más. Incluso la posibilidad de ampliar el periodo de negociación durante 12 meses, que efectivamente algunos técnicos de los dos equipos negociadores están vislumbrando, no parece que sea la mejor solución. Incluso hay países que estarían en contra de esta ampliación, fundamentalmente por la imagen tan negativa que pudiese dar en cuanto a la capacidad de negociación por parte de las dos partes, del Reino Unido y de la Unión Europea. Sí, a día de hoy parece que el escollo, de momento insalvable, es la frontera que divide a las dos Irlandas. ¿Qué soluciones pueden proponer para salir de ese atolladero? Bueno, es realmente complicado porque ahí no solamente estamos hablando de mercado, no solamente estamos hablando de economía, también estamos hablando de personas, ¿no? De ciudadanos, que al final al que va dirigido todo el proyecto de integración en Europa. Hay una solución, sí, una solución que los irlandeses la ven como la panacea, que es la unificación de Irlanda. Pero claro, eso no creo que políticamente pudiera aceptarlo el Reino Unido, ni siquiera los irlandeses del norte, como estábamos comentando hace unos minutos. Es complicado, tendrían que tener una frontera muy permeable, una frontera flexible respecto a las actividades que se puedan hacer, pero si es que incluso ahora mismo, cuando vivimos en un espacio sin fronteras, la frontera entre Irlanda del Norte y Eire es una frontera problemática. Después, desde la prestación de servicios en uno y otro lado de la frontera, que dependen a lo que esté legislado o lo que esté aprobado como legal en uno y otro lado de la frontera, nos vamos a encontrar con escollos casi cotidianos, ¿no? Claro, la principal diferencia de las posturas es respecto a la unión aduanera, esto es el pago de tasas por el intercambio de productos,
¿Qué defiende la Unión Europea? Pues que Irlanda del Norte se quede dentro de lo que es la Unión Aduanera, con lo cual habría una libre circulación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Esto en Reino Unido no puede aceptarlo bajo ningún concepto porque implicaría crear una frontera fundamentalmente en cuanto a la libre circulación de mercancías en el mar de Irlanda. Por tanto, habría una separación entre el gran territorio de Gran Bretaña y luego el pequeño territorio que sería Irlanda del Norte. Esa es la principal disputa que yo veo difícil solución. Hay algunas opciones, como puede ser, por ejemplo, la posibilidad, que es lo que ha propuesto algunos miembros del equipo negociador de la Unión Europea, que sería que el cobro de las tasas o el control de las mercancías no se hiciese una vez que llegasen al territorio de Irlanda del Norte, sino que se hicieran en el puerto británico, en el puerto de Gran Bretaña, antes de su salida, incluso durante el periodo de tránsito, con lo cual la mercancía, una vez llegada al puerto de Irlanda del Norte, tendría libre circulación. Pero esto, evidentemente, habría que trabajarlo mucho más este día, habría que negociarla, pero yo creo que podría ser una solución fiable y aceptable por Reino Unido. Sí, el que parece más cercano a cerrarse es el acuerdo entre Madrid y Londres sobre Gibraltar. Aquí lo que importa son sobre todo los derechos de los 9.000 trabajadores españoles, muchos de ellos andaluces, que cruzan diariamente la verja para trabajar, pero también hay otros asuntos que ellos llaman irritantes que no sé cómo se van a resolver. El tabaco, la fiscalidad. ¿Qué va a pasar con esos asuntos? Es que son muchas diferencias las que tenemos ahora mismo, y también es verdad que tenemos una situación de vida con normalidad a los dos lados de la verja, de la histórica verja, que parece que los acuerdos en los que se están trabajando ahora mismo lo que pretende es, bueno, pues dar normalidad a esa situación de lo cotidiano que se está manteniendo ahora. Esos acuerdos prácticamente, bueno, declaraciones del ministro Borrell de hace un par de días decían que Gibraltar no iba a ser el escollo, que el acuerdo estaba prácticamente cerrado para Gibraltar. Pero claro, salvo que se haga como un acuerdo separado, si inicialmente, como estaba previsto, es hacer como un protocolo necesita un acuerdo para colgarse. Si no tenemos un acuerdo de desconexión del Reino Unido, cabría que, dado que se queda como un país tercero, totalmente ajeno a la Unión Europea, iniciáramos una negociación particular con el caso de Gibraltar, ¿no? Pero la verdad es que es complicado. En mi opinión, creo que la posición española hay que valorarla muy positivamente, por cuanto que incluso expresamente ha dejado de lado las cuestiones de soberanía, ha intentado buscar una proximidad con el gobierno gibraltareño sobre cuestiones que realmente son las que realmente le importa al ciudadano del campo de Gibraltar. Estamos hablando de cuestiones de fiscalidad, de aduana, de cooperación policial contra el narcotráfico, pero sí es cierto que hay dos cuestiones que son complejas. Una de ellas es el aeropuerto, fundamentalmente en cuanto que Reino Unido y Gibraltar por el momento se niegan a que España entre en lo que es el control de los vuelos, el control del uso del aeropuerto. También hay que recordar que el aeropuerto tiene una característica muy particular, y es que es un aeropuerto de naturaleza militar, con lo cual realmente está muy limitado. Y en segundo lugar, el tema del tabaco. Para aquellos que hayan visitado Gibraltar, normalmente pues, se va fundamentalmente a comprar alcohol y comprar tabaco. ¿Por qué? Porque sale la mitad de precio que al otro lado de la verja. Claro, el gobierno español lo que pretende es que haya menos diferencia en cuanto al precio de sobre todo el tabaco, por un lado en la península y por otro lado en Gibraltar, porque consideran, que puede ser bastante discutible esta afirmación, que ese es el motivo del narcotráfico de tabaco que existe en la zona. Bueno, yo creo que en cualquier caso las dos partes fundamentales, Gibraltar, Reino Unido por un lado y España por otro, están muy por la labor de llegar a acuerdos, aunque sean memorándums, que puedan al menos normalizar la situación, fundamentalmente a efectos de beneficiar, como bien se ha dicho aquí, a los trabajadores transfronterizos. Sí, como decía antes Maricruz, el ministro Borrell también apelaba a ese acuerdo de última hora que podría darse, se muestra todavía optimista, pero Donald Tusk, en cambio, ha llamado ya a los países miembros a preparar planes de contingencia
para el caso de una salida abrupta del Reino Unido, para el llamado precipicio? ¿Qué se puede hacer hoy por hoy? Caso? Lo que parece es que no hay acuerdo. De hecho, es un poco hasta sospechoso que hay una decisión de junio en la que ya se repartían los escaños del Parlamento Europeo, en los que ahora mismo hay sentados representantes británicos. Dice, bueno, es que ya en junio sabían que el acuerdo iba a ser totalmente fuera de la Unión Europea. En fin, siempre nos queda esa posibilidad de que el tribunal, cuando se pronuncie ahora en noviembre, diga que es reversible, o incluso que haya un posible segundo referéndum. A lo mejor un Brexit duro, o el verse ante el precipicio, como bien decía Rocío, es la ocasión perfecta para que la señora May pueda plantear ante sus socios, es decir, estas son las condiciones que nos dan, intentamos otro camino. Hoy en la revista Político venía en portada un artículo muy interesante que ponía las 8 posiciones dentro del Partido Conservador británico frente al Brexit. Si es que no hay una posición, entre ellos mismos a la señora May le quieren poner la zancadilla, porque parece que es lo más europeísta que queda dentro del Partido Conservador. Dentro de los laboristas tampoco hay una posición clara, pero parece que mucho más a favor de la aceptación de un acuerdo o incluso de una repetición del referéndum. De cualquier manera, siempre queda algo positivo en todo esto. En el Eurobarómetro que publicaban hoy, decían que ante una posible situación de una pregunta al pueblo español respecto si quisieran o no desconectarse con la Unión Europea, pues la consecuencia de toda esta tormenta del Brexit que nos rodea es que en más del 70% diríamos que sí, que queremos seguir siendo parte de la Unión Europea. Efectivamente, vamos a ver, hay países como Holanda, que gran parte de su economía depende del Reino Unido, e Irlanda, que ya llevan muchos meses preparando para un Brexit duro. Incluso Irlanda ya ha adquirido la infraestructura necesaria para establecer auténticas fronteras con Irlanda del Norte, algo que realmente Reino Unido no parece que lo haya hecho. Si el Consejo Europeo esta noche da una respuesta a May similar a la que le dio hace un mes en una reunión informal, habrá que ver los movimientos en el Partido Conservador británico, fundamentalmente en cuanto a la posibilidad de un adelanto electoral en Reino Unido, a ver qué papel puede llegar a jugar el Partido Laborista, pero fíjense, incluso en la situación en la cual se llegase a un acuerdo, ese acuerdo tendría que estar posteriormente ratificado no solamente por el Parlamento Europeo, sino también por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, de acuerdo con su procedimiento constitucional. En algunos casos, como el caso español, pues a través de un procedimiento parlamentario. Para otros países donde se prevé incluso un referéndum obligatorio. Claro, es que el pueblo británico va a tener que acudir a un referéndum, pero esta vez para aprobar ese acuerdo con la Unión Europea. Imagínense un escenario donde en ese referéndum británico pues no salía adelante. Sí, es que precisamente esa dificultad interna que tiene esos conflictos internos dentro del propio Partido Conservador, dentro de su propio gabinete. El otro día llamaban a la rebelión de los ministros contra los planes de Theresa May. No parece muy respaldada en nada de lo que hace. Parece que es lógico dudar de que se lograra aprobar ese acuerdo, ese supuesto acuerdo que ahora parece imposible en el Parlamento británico. La verdad es que es todo kafkiano. Mejor acuerdo para el Reino Unido que consiguió justo su predecesor cuando dijo, hacemos un acuerdo porque si no voy a plantear un referéndum para salir. Y aquel acuerdo que se aprobó en Consejo Europeo en febrero era, bueno, lo peor que le hubiera podido pasar a la Unión Europea. Era todo malo para la Unión Europea, nos daba en la línea de flotación, el euro no era un objetivo, la libre circulación de trabajadores se ponía en entredicho, la unión cada vez más estrecha también. Y aún así no consiguió el acuerdo por parte de los británicos, con lo cual podemos pensar que los británicos siempre van a decir que no. La señora May, desde luego, es una situación triste. Sí, me gustaría también tratar otro asunto que nos ha preocupado y nos ha alarmado muchísimo estos
estos últimos días es el de la desaparición de Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. Las autoridades turcas señalan directamente al régimen saudí de haberlo asesinado. Esto sería muy grave. Ha sido en territorio turco, pero en la sede del consulado. Parece que el gobierno saudí está a punto de reconocer que, pues que sí, que murió durante un interrogatorio, pero esto tiene consecuencias diplomáticas entre varios países. ¿Podemos explicarlo un poco? Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, los consulados, de acuerdo con el derecho internacional, tienen lo que se conoce como una inmunidad en cuanto a que hay una ficción jurídica, por decirlo de algún modo, que implicaría que el Estado donde se encuentra el consulado no tiene competencias en ese territorio. En cualquier caso, efectivamente, si se produce una muerte, como parece ser que se ha producido en el consulado saudí en Estambul, esto podría afectar a lo que es la norma internacional que regula estas situaciones, que es el Convenio de Viena de Relaciones Consulares. ¿Qué puede hacer Turquía? Turquía puede desautorizar la situación de este consulado, retirándole el exequatur al cónsul saudí, lo cual provocaría además un importante conflicto diplomático. Fíjense además que Turquía apoya a Arabia Saudí en la guerra de Yemen, con lo cual esto tiene además una trascendencia geoestratégica importante. Y aparte, en cuanto a la posibilidad de estar hablando de un crimen de Estado, pues hay una propuesta de tratado internacional sobre actos ilícitos producidos por Estados, donde recoge la posibilidad de una reparación. Si, como todo indica, Arabia Saudí va a reconocer que efectivamente se ha producido una muerte dentro del consulado, yo entiendo que el siguiente paso va a ser dar una reparación, que puede ser una indemnización, una compensación, para intentar acallar las manifestaciones globales que están produciendo en contra del régimen saudí. En cualquier caso, ya algún miembro del gobierno saudí ha dicho que no van a aceptar ningún tipo de sanciones e incluso pueden llegar a aumentar el barril de petróleo hasta los $400, con lo cual eso da a entender el peso político que tiene Arabia Saudí en la economía global, ¿no? Pero ¿qué mecanismos tiene la comunidad internacional para que, en caso de que se confirme, sea un caso de crimen de Estado? ¿Qué mecanismos hay para hacer justicia en este tipo de casos? Podemos complicar un poco más la cuestión. Esto es como una novela de misterio en la que van apareciendo datos. Este periodista de nacionalidad saudí estaba exiliado o algo parecido en los Estados Unidos porque no podía hacer su trabajo en Arabia Saudí. Entra en un interrogatorio en el consulado saudí en Turquía. Hay muchos consulados saudí en el mundo. Entra en Turquía. Y en Turquía es precisamente donde pierde la vida. Después de que este señor viniera desde Estados Unidos, una guerra no abierta, pero sí implícita, entre Estados Unidos y Arabia Saudí, la repercusión respecto al petróleo, y precisamente en Turquía, donde también tiene Turquía algunos asuntos pendientes con los Estados Unidos importantes, como por ejemplo que está reclamando la extradición de un importante religioso que sí está ahora mismo en Estados Unidos y no se lo dan. Yo recuerdo ante esto sentencias clásicas de la Corte Internacional de Justicia donde se nos decía cuando el atentado a la embajada de Estados Unidos en Teherán, que el Estado en el que está residiendo esa embajada o ese consulado también tiene un deber de protección, no solamente para el Estado que está allí representado, porque en el caso de la embajada de Estados Unidos en Irán era que habían atacado a la embajada. En este caso no a la embajada, sino a aquellos derechos fundamentales que nos corresponden a todas personas independientemente de la nacionalidad. Pues sintiéndolo mucho nos quedamos sin tiempo. Hasta aquí nuestra mesa de análisis hoy con Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, y Miguel Acosta, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz. Gracias a los dos. Ahora continúa la información aquí en Andalucía al Día. Después de la publicidad llega Ángel Gámez con los deportes y con un invitado muy especial. Hoy lo acompaña el entrenador del Betis, Quique Setién. Hasta ahora.